Buenas tardes, le quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos están viendo desde Facebook. Muchísimas gracias por atender a esta invitación que hacemos hoy con motivo de dos eventos muy especiales. El primero es, como varios de ustedes saben, en este momento estamos en la etapa de encuentros de los proyectos preseleccionados con los jurados evaluadores de la convocatoria del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico y como siempre aprovechamos la oportunidad de tener a todas estas personas expertas del audiovisual nacionales e internacionales para convocar a algunas de ellas y que nos compartan un poco de su experiencia y de su conocimiento y dejar un breve video, en este caso una conferencia que alojamos en la caja de herramientas de Proimágenes Colombia y que queda para aquellas personas que están interesadas en aprender más sobre el quehacer audiovisual. Y el otro evento es el Festival Escolar Audiovisual Cuentamundos, que se lleva a cabo por parte de la Gobernación de Boyacá y que es organizado, entre otras, por el profesor Alexander Mojica, quien nos hizo pues una invitación a poder compartir un poco de conocimiento con aquellos participantes de este festival que este año celebra su 10ª versión y que convoca producciones transmedia relacionadas en esta ocasión con el cambio climático. Queremos pues darle las gracias a estos participantes que nos están viendo y que nos van a ver en diferido posteriormente y recordarles que al final de esta sesión yo les voy a compartir un reto que ustedes van a tener que llevar a cabo en el momento del el festival. Y pues quiero agradecer además de ustedes y a Felipe Rivas, que es nuestro intérprete de lengua de señas colombianas, que hace posible compartir este contenido a las personas usuarias de esta lengua, a Diana Patiño, que es esa persona que quiso compartir un rato con nosotros y hablar un poco de su experiencia. Con ella estuvimos hablando y quisimos invitarla para que nos hable del pitch, que es una herramienta esencial en el audiovisual desde el momento en que se concibe la idea hasta el resto de la vida de ese proyecto. Entonces ya ahorita Diana nos va a conversar un poco más sobre qué es el pitch, qué hay que tener en cuenta, cómo se usa en diferentes etapas del proyecto y por qué es tan importante que aprendamos a hacer un buen pitch con todas las personas, con nuestro equipo, con los espectadores, con las diferentes agentes de la cadena en esta producción audiovisual. Entonces ya Diana les va a compartir. Pues yo quiero contarles que Diana es una productora audiovisual que pues produjo los cortometrajes premiadísimos Lady y Entre tú y Milagros. Además de eso, produjo 3 temporadas del programa Frente al Espejo, entre muchos otros proyectos audiovisuales que han sido seleccionados en más de 100 festivales de cine. Ella estudió en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Y tiene una productora llamada La Productora Cine, con la que se dedica a hacer producción y circulación de proyectos con agentes de ventas internacionales. Entonces, pues muchísimas gracias, Diana, que sé que estás en este momento pues en tu labor de evaluadora de la convocatoria. Te agradezco por darnos este espacio además en una agenda que tienes de otras actividades y pues tienes la palabra. Muchísimas gracias. Ay, Tita, muchas gracias a ti por la invitación, por supuesto, a Proimágenes, pues por este espacio para juntarnos a hablar un poco sobre el pitch, que tal cual como decías, creo que pues es uno de los elementos más importantes también a la hora de desarrollar proyectos audiovisuales, no solamente de un único género o formato, sino que, digamos, es una herramienta que tenemos de manera transversal para todos los géneros, formatos, duraciones y tipos de proyectos audiovisuales. Entonces, evidentemente es una de las labores fundamentales a las que nos enfrentamos y bueno, yo feliz de poder estar aquí, de compartir como esta ahorita que tenemos, sobre todo eso, para compartirles algunas ideas, pero bueno, esto es una sumatoria de experiencias también, entonces seguramente pues quienes nos escuchan habrán tenido sus experiencias propias en términos de la realización de pitch y todo esto suma. Entonces, bueno, vamos a compartirlo y la idea también al final, si nos da, es poder abrir un espacio como
para preguntas y respuestas y que lo podamos hacer súper conversado, ¿listo? Entonces yo muy abierta ahí también a escuchar todas esas inquietudes que surjan. Listo, entonces arrancamos ahí con la presentación. Bueno, ahí Tita ya dio mi nombre, ahí están los contactos, las redes también, por si luego en algún momento lo quieren mirar. Vamos a la primera diapositiva yo la tengo acá para moverlo, perfecto. Listo, para arrancar, yo qué les diría, en audiovisual nos pasamos una gran parte del tiempo en el diseño de los proyectos, ¿cierto? En lo que tiene que ver con la escritura, primero de una muy buena historia, de un muy buen guión, de una sinopsis, en la elaboración de una carpeta muy sólida que contenga efectivamente parte de todo ese diseño y de todo este trabajo que venimos haciendo, pero digamos que la única manera que tenemos de que efectivamente esa idea llegue a convertirse en una película realmente es poder transmitir, poder comunicar en distintas etapas del proyecto, tal cual como lo decía Tita, pues esa idea que hasta el momento solo tenemos en nuestra cabeza, digamos, que empieza a estar en el papel, pero puede ser maravillosa y si se queda, digamos, ahí en el papel, pues finalmente es una idea que no va a trascender. Por lo tanto, lo prioritario es, lo que empieza a volverse fundamental es la comunicación de la idea, ¿no? A partir de ese universo que ya hemos venido escribiendo. A eso me refiero con, no basta con que tengamos un muy buen proyecto, tenemos que desarrollar las herramientas para que otras personas entiendan el proyecto de la manera que yo lo entiendo, ¿no? Con la misma pasión, emoción, fervor, ¿no? Nivel de prioridad, etcétera, pues, que tiene cada quien con su proyecto. Lo importante es que otras personas empiecen a conectarse y a entender que esto es así también. Digamos, con respecto a la definición del pitch, aquí puede haber como varias versiones, ¿cierto? Hay personas que en el estricto sentido de la palabra, digamos, definen el pitch como esta presentación del proyecto que se hace específicamente en la etapa de desarrollo, ¿no? Para una búsqueda de financiación, de aliados, de inversionistas, pero a mí me gusta pensar que, digamos, la vida de una persona creativa es un pitch constante. Nosotros hacemos pitch en todos los momentos de nuestra vida con el proyecto, ¿no? Uno, porque a veces desde guión y dirección se necesita presentarle el proyecto a un potencial productor o productora para que se vincule y esa es la primera vez que hacemos un pitch, pero también necesitamos contárselo a las cabezas de equipo para transmitir y comunicar de alguna manera la fuerza de la historia en un primer momento que los encontremos, pero también a un actor o una actriz que queramos que esté vinculado a nuestro proyecto, que es una figura importante, significativa, pues también esa capacidad que tengamos de enganchar al contar nuestra historia y nuestro proyecto, ¿no? Sabiendo cómo priorizar qué es lo que decimos, pues depende, ¿no? De esa conversación, de ese discurso, el que podamos involucrar realmente a las personas que queremos en nuestro proyecto. Entonces, yo diría que se hace en muchas etapas del proyecto, no solamente en desarrollo. Se hace, por supuesto, con inversionistas, se hace para los fondos, se hace con posibles aliados en los mercados de coproducción, se hace con distribuidores y agentes de venta en una etapa, digamos, más avanzada del proyecto, pero a mí me gusta también decir cuando, por ejemplo, estamos en una reunión familiar y nos preguntan por nuestro proyecto, ¿no? Dependiendo de la forma en la que lo contemos ahí, a veces no hay una segunda oportunidad y son esas personas las que luego necesitamos que vayan a la sala de cine y nos sigan y hablen del proyecto y tengan un buen voz a voz. Entonces, me gusta pensar como en la importancia de cuidar siempre la presentación y todos los momentos en los que hablemos del proyecto, porque nunca sabemos quién nos está escuchando. A veces pasa que uno sabe que va a tener de repente una reunión,
no sé, en un one-to-one, en un mercado, bueno, en algún espacio en el que de repente uno ya identificó que no hay una gran fuerza o un gran interés de repente con esa persona con la que se va a reunir, pero ha pasado también que aunque ese de repente no sea mi potencial inversionista, esta persona, si se queda con la idea completa, clara, se logra conectar con el proyecto, de todas maneras no sabemos los otros contactos, las otras esferas y los otros espacios a los que podrá llegar nuestra historia y cómo esta persona tiene la capacidad de estar en otro espacio y conectar y decir, escuché un proyecto que te puede interesar, ¿no? Entonces es, eh, digamos, la idea de cuidar siempre el discurso cuando hablamos de nuestro proyecto, porque yo lo asocio como a tirar una piedrita en un lago, ¿no? Y nosotros a veces no vemos esas ondas hasta dónde llegan. Entonces yo siento que un pitch es lo mismo, lanzas una piedrita y esperas a ver esto qué repercusión va a tener y es ahí donde se requiere como la importancia, el cuidado y el detalle cada vez que hablamos de nuestra película, ¿no? Nadie más va a poder hablar de la película como hablamos nosotros o nosotras, somos los únicos, digamos, como conocedores o los mayores conocedores del proyecto y pues es esa seguridad, digamos, la que hay que transmitir en todos los espacios. Pero volviendo un poco a la definición entonces de qué es el pitch, por supuesto es una presentación verbal, a veces visual, de una idea de una película de cualquier género, formato y o duración a un público que por supuesto puede estar interesado. Lo que les decía se realiza en distintas fases del proyecto y a distintos tipos de interlocutores. Creo que hay algo muy importante ahí, es que normalmente los pitch se hacen siempre con un objetivo puntual. Entonces hay que definir cuál es el objetivo de mi pitch, ¿no? Es la búsqueda de financiación, es una alianza estratégica, es gestionar una posible adquisición, una venta, la distribución, etcétera. También vale la pena aclarar que a veces los pitch, por supuesto, no son los espacios para cerrar los acuerdos y las negociaciones, son los espacios para despertar el interés, ¿no? Para vincular a estos potenciales aliados a mi proyecto y luego construir un camino en el que en un siguiente encuentro podemos desarrollar mucho más las ideas de mi proyecto y esa posibilidad de vinculación. Sin embargo, sí hay que plantear cuál es el objetivo que tengo en cada una de estas presentaciones que hago, ¿no? Como enfocarlo siempre a poder tener algún resultado, algo con lo que logro cerrar este encuentro durante el pitch. Por supuesto, tienen una duración variable. Esto quiere decir que es muy importante preparar varias versiones de pitch. Eh, claro, y enterarnos también según el tipo de convocatoria a la que nos estemos presentando o según el tipo de espacio donde vayamos a presentar el proyecto, pues cuáles son las condiciones que tenemos para el pitch, ¿no? Eh, por supuesto, el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico en Colombia, pues cada año en las convocatorias que tienen el espacio de pitch, pues establece un tiempo determinado para ello y se define como una metodología, ¿no? Cuánto tiempo de presentación, cuánto tiempo de preguntas y también hay ciertas características con respecto a cómo se debe hacer. Por ejemplo, si no es necesario presentar el proyecto desde cero, sino solamente presentar avances del proyecto desde que se postuló a la convocatoria, esto en ocasiones ocurre. Entonces, en la medida de lo posible, hay que, digamos, desde el conocimiento del proyecto, hay que procurar preparar varias versiones de pitch en términos de la duración del pitch, ¿no? Seguramente de pronto aquí algunas personas han escuchado el término de elevator pitch, que tiene que ver con digamos, este ejercicio de pensar qué pasaría, ¿no? Si entro en un ascensor y me encuentro con alguien que es un potencial inversionista de mi proyecto y tengo 20 segundos para contarle la idea. Claro, esto es simplemente un ejercicio para decir, te puede pasar, ¿no? Que tienes 20 segundos y estás de frente con alguien con quien te encantaría trabajar, a quien te gustaría, ¿no? Contarle de tu proyecto, convencerlo y realmente en ese tiempo limitado tienes que lograr de todo tu universo del proyecto priorizar
cuál es la idea principal, ¿no? Que permita abrir una puerta con esa persona. Entonces, a esto me refiero con las duraciones son variables, no hay ningún pitch igual a otro y yo creo que es recomendable que no haya dos pitch iguales. Si me presento a la misma convocatoria durante 2 años, es fundamental evolucionar el pitch porque el pitch se transforma a medida que el proyecto evoluciona también, ¿no? Se actualiza, se refresca, todo el tiempo están pasando, digamos, hay trabajo de por medio en el proyecto y esto tiene que verse reflejado en el pitch. Entonces yo diría que hay tantas versiones de pitch como carpetas, ¿no? Y bueno, la última idea de ahí sería un buen discurso se centra, por supuesto, en una idea principal adaptada al interlocutor y a la situación. Entonces, por eso les digo que es muy importante siempre en la medida de lo posible, si voy a un pitch, digamos, estructurado de una convocatoria, entender cuáles son las condiciones y los requisitos mínimos que me está pidiendo la convocatoria para este pitch. Creo que es fundamental cuando puedan conocerlo con anterioridad. Por supuesto, bueno, lo que les decía, el cine yo creo que es un arte colaborativo, habrá pues como otras versiones al respecto y corrientes ahora que dicen que bueno, que pueden poner, que pueden hacer una película, ¿no? Con su propio celular, pero yo no lo creo así. Yo creo que el cine es una de las artes que más personas, talentos, sí, y entidades reúne alrededor, ¿no? Para poder ser posible, por lo tanto, será una necesidad constante desarrollar estas habilidades de comunicación. Eh, bueno, por supuesto, transmitir la idea, esta idea deja de ser solo mía y empieza a ser parte de los demás. Y definitivamente de estas habilidades de comunicación que en principio tienen que ser de dirección y producción por igual, o sea, esto es algo que se tiene que desarrollar en conjunto, pues dependerá de alguna manera que, pues que la película evidentemente sea lo que estamos buscando inicialmente desde dirección y producción. Esto para decir que son habilidades que tendremos que ir desarrollando a lo largo del camino, que son fundamentales y que es mejor entrenarlas más temprano que tarde porque dependerá de nosotros, pues que finalmente la película sea lo que queremos que es y que el talento se sume, digamos, a la película como nosotros lo deseamos. Tres elementos entonces que creo que vale la pena tener en cuenta. Uno es conocer a quienes presento la idea. Esto es fundamental porque puede cambiar totalmente, ¿no? Es diferente presentarle mi proyecto a alguien que sea de mi mismo país, ¿no? O de mi misma región incluso, en la que ocurre la historia, a contarle este proyecto a alguien que nunca ha venido a Colombia, conoce poco del país, de repente no habla español y tiene poco acercamiento con la cultura, ¿no? Entonces, si es nacional, si es internacional, también el tipo de perfil que tiene, ¿no? Es una guionista, es productor o productora, son distribuidores, su línea es más comercial, es más de autor, qué tipo de proyectos han desarrollado, ¿no? Que si son internacionales, si han tenido afinidad con proyectos latinoamericanos, qué tipo de proyectos son con los que han trabajado. Esto, por supuesto, me puede ayudar a enfocar mi discurso, a saber dónde puedo despertar la atención, por dónde no se pueden interesar en mi proyecto, qué es lo que les puede generar como, sí, una mayor capacidad de conexión. Entonces, conocer el perfil, saber su origen, etcétera, es fundamental. Nuestro reto siempre estará en, claro, contar historias, bueno, desde lo local, desde las temáticas que queramos abordar, pero siempre tratando de internacionalizar un poco también y procurando que esto sea entendible pues para una persona en cualquier lugar del mundo. Esto tiene mucho que ver con la carpeta, pero tiene mucho que ver también con el pitch. A veces pecamos por eso
y bueno, terminamos redactando textos y elaborando proyectos que entendemos muy bien en nuestro contexto, pero que a veces es difícil, ¿no? Que trasciendan nuestros propios espacios y que sean comprensibles. Entonces tenemos un reto ahí como, sí, en esta traducción de lo que queremos para que sea conocido a nivel internacional. Por supuesto, la capacidad de síntesis, los pitch normalmente siempre están condicionados por el tiempo, a veces no hay una segunda oportunidad. Cuando uno está entrenando el pitch, logra, incluso en ocasiones y cuando ya lo ha hecho varias veces, pues empezar a pensar, ¿no? Palabra por palabra, cuál se remite mucho mejor a lo que quiero decir, qué frase específica es la que puede, ¿no? Resumir, sintetizar, conectar, transmitir lo que quiero decir. O sea, es un nivel de detalle grande, ¿no? Para poder llegar a pues a ese nivel de síntesis. Y pues es ese primer gancho, es el primer contacto, es la primera vez que, en varias ocasiones que lo estamos presentando, entonces a veces no hay una segunda oportunidad. Y por último, esta capacidad de hacerlo atractivo, de generar tensión de alguna manera en el discurso, porque las personas que me están escuchando en el pitch, en mi presentación, normalmente si es una convocatoria han escuchado 5, 10, 15 proyectos más y es muy fácil, ¿no? Que mi proyecto se pierda como en la marea pues de información que se está planteando allí. Entonces, siempre está el reto cuando organizamos la presentación entre cómo hacerlo original, atractivo, qué diferencial podemos generar dentro del discurso sin que se pierda el profesionalismo a la hora de presentar el proyecto. Un pitch, entonces, en términos generales, es fundamental escribirlo desde mi perspectiva. Cada quien desarrolla sus herramientas para eso. Hay personas que escriben el texto completamente, ¿no? Y esto permite eso, afinar las frases, las palabras, etcétera, la especificidad. Hay personas que escriben simplemente como unas ideas claves. Cada quien desarrolla, digamos, la presentación como se prepara como pues con las mejores herramientas que considere, pero sí es muy importante estructurarlo y en ese sentido priorizar, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos fuertes de mi proyecto? Normalmente la matriz DOFA funciona un montón, la de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del proyecto, que esto se hace en muchos ámbitos, no solamente en el audiovisual, pero para el audiovisual se aplica y sobre todo para los pitch es muy importante porque a partir de las fortalezas y de las oportunidades, yo defino, ¿no? Como un mapa de palabras, un universo de ideas que soportan mi proyecto, ¿no? ¿Cuáles son esas fortalezas y oportunidades? ¿Qué es lo que me permite generar un diferencial frente a, no sé, cantidad de historias que ya se han contado y que ya se han hecho sobre la misma temática o en el mismo contexto o, en fin, otros proyectos que se estén desarrollando en paralelo o incluso otros que puedan ser de otros géneros, pero que se están presentando conmigo a la convocatoria, ¿no? Entonces, entender ese universo yo creo que es súper importante tenerlo, o sea, como que sea algo que a uno le esté resonando todo el tiempo, porque aunque uno priorice y saque 2 o 3 elementos fuertes de su proyecto en el pitch, todos los demás siempre están rondando por ahí la cabeza y a veces en el espacio de preguntas es posible ahondar en alguno de estos otros elementos, a veces en una siguiente conversación esta información puede salir, etcétera. Entonces, nadie más nos va a decir eso, únicamente nosotros, o sea, necesitamos nosotros mismos alimentarnos de ese universo, ¿no? De fortalezas y de oportunidades del proyecto. Entonces, tenerlos ahí, pero sí priorizar, estructurar el pitch como yo deseo que se realice, ensayarlo previamente es fundamental, sobre todo en la dupla, y testearlo es como el último paso. A mí ese ejercicio me gusta muchísimo.
creo que hay sí, justamente un ejercicio como muy productivo que tiene que ver con contarle o hacer el pitch frente a una persona que no tiene absolutamente nada de información de mi proyecto. Eh, sí, no darle ningún contexto previo, simplemente hacer la presentación en el tiempo que está estipulado e inmediatamente después pedirle a esta persona que por favor me cuente, ¿no? Sobre mi mismo proyecto, que me diga, que me cuente, ¿no? Sobre lo que acaba de escuchar. Y entonces en esa retroalimentación es digamos, relativamente fácil darse cuenta cuáles son los elementos que están generando más recordación, si la atención del discurso efectivamente sí está quedando donde es, si las personas sí hicieron énfasis y, digamos, recordaron lo que para mí es fundamental o no. Si la historia no se entendió, yo puedo creer que la tengo clarísima en mi cabeza, pero si no se entendió, ahí hay algo, ¿no? Es necesario que alguien, o sea, si yo cuento la historia, que alguien sea capaz de volverme a contar esa historia a mí inmediatamente después, sin necesidad de aclaraciones ni de explicar absolutamente nada más. Entonces, yo les recomendaría y les pediría siempre poder hacer eso, ¿no? Antes de ir al pitch oficial, ensayarlo con alguien que no sepa absolutamente nada y se van a dar cuenta ahí de, pues, de un montón de elementos que uno no tenía presentes. Lo que les mencionaba, ningún pitch es igual a otro, ¿cierto? Porque se realiza en momentos diferentes, en estados distintos del proyecto y para gentes diferentes. Es fundamental transmitir pasión y energía positiva. ¿Qué ocurre? El pitch, digamos, si es una convocatoria, ¿no? Las personas que van a escuchar mi proyecto ya se lo leyeron en la carpeta. Ya hay un montón de información que está allí, ya se conectaron o no con la historia. Normalmente si ya uno está en pitch es porque ya se conectaron, etcétera. El pitch tiene que ver con conocerme a mí como productora, conocer a mi dupla como director o directora, entender el match, ¿no? Como el equipo que estamos haciendo y la capacidad como personas que tenemos de sacar este proyecto adelante. Por lo tanto, la empatía es uno de los elementos más importantes en el pitch, porque todos los proyectos en el papel pueden estar bien, ¿no? Todos los proyectos pueden ser buenos, pero ¿qué es lo que va a generar el diferencial en el pitch? La capacidad que yo tenga, por un lado, de conectar, bueno, con los jurados, de demostrar mi profesionalismo, de demostrar la capacidad que tenemos como equipo, de sacarlo adelante, por supuesto la pasión que pueda transmitir acerca del proyecto. Yo estoy convencida del proyecto que tengo que hacer y no solamente yo estoy convencida, sino que quiero o tengo la capacidad, digamos, de que además las otras personas también se convenzan, ¿no? De la importancia y sientan, sobre todo sientan la misma pasión que yo puedo llegar a sentir con el proyecto. Entonces, piensen en eso, no es dar un montón de información, es tener la capacidad de transmitir la emoción y la pasión que tengo sobre el proyecto, porque de repente ya el jurado tiene también, además, un montón de información, ¿no? Y lo que es importante también es poder, de alguna manera, transmitir que este proyecto es importante para mí, ¿no? Por lo que sea, o sea, uno es la conexión personal con el proyecto, que es fundamental. Casi siempre esto remite más a la emoción que a la razón. Y esto es súper importante porque a veces esto es lo que genera más recordación, ¿no? Lo racional es súper importante, los datos, la información, todo lo que podamos justificar sobre nuestro proyecto, por supuesto la historia, pero la conexión mía con el proyecto, o sea, porque yo tengo que hacer este proyecto, porque considero, ¿no? Que sí, que esta historia conecta conmigo, con mi vida, en fin, con quién soy yo, este es un tema, pero luego hay que trascender, ¿no? Y hacer que esta historia que es vital para mí, pues también sea para quienes me escuchan y ahí aparecen otros elementos, ¿no? La coyuntura pues sí, del momento en el que estamos, la temática que se está abordando, el enfoque que se le quiere dar, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la importancia también para
pues para quienes me escuchan, cómo logro darle esa trascendencia. Bueno, lo que les decía, incluir estos elementos que son humanos y personales. Esta es una historia intransferible, eso es importante porque la pueden contar ustedes y no alguien más. Ser capaces, obviamente, de responder desde diferentes perspectivas, con agilidad y seguridad. Esto es algo que se va entrenando también. Yo siempre recomiendo escribir las preguntas que uno cree que le van a hacer en el pitch. Normalmente es bueno escribir las preguntas a las que uno más le teme, ¿no? Como yo, mejor dicho, qué creo que me van a preguntar, y eso depende también del análisis que uno haya hecho de su proyecto, de lo que sienta que es más retador en términos de producción, de la historia, sí, de las condiciones de grabación, etcétera, como qué es lo más retador de la financiación. Bueno, ¿qué es lo más retador de este proyecto? Por ahí seguramente van a ir algunas de las preguntas. Y en la matriz, por supuesto, del análisis de las amenazas, ¿no? Y de las debilidades, seguramente por ahí van a ir también algunas de las preguntas. Entonces, fundamental, acuérdense, tener el mapa de las fortalezas, ¿no? Siempre presente para hablar de mi proyecto, uno lo tiene ahí en el background, lo va sacando, pero también tener esa lista de preguntas posibles con las cuales uno ya se ha estado entrenando y de alguna manera puede responder. Siempre va a haber nuevas preguntas que uno no se espera, pero pues esto ayuda. Y hay una recomendación ahí obviamente fundamental que tiene que ver con cuidar la comunicación no verbal, justamente en este tema de generar empatía, confianza, etcétera. Pues cada quien tiene habilidades muy diferentes, ¿no? Hay personas que tienen una capacidad tremenda de transmitir un tono de la voz maravilloso, una vocalización, una capacidad de cautivar, ¿no? A la sala, a las personas que nos están escuchando, otras personas mucho más tímidas, a quienes les cuesta muchísimo más. Todo el mundo va a tener que hacer pitch, o sea que a todos y a todas nos toca un poco entrenar efectivamente esas habilidades, cuidar la comunicación no verbal. A veces entre la dupla una persona habla y la otra persona está cruzada de brazos, muerta del susto, con un tic nervioso durante toda la presentación, etcétera. O sea, saber que mientras hablo, mi comunicación verbal habla, pero mientras estoy quieta, esperando que mi dupla, obviamente, termine su presentación. O sea, todo esto es un performance completo y hay que cuidarlo, ¿no? Hay que cuidar mi cuerpo, mi postura, mi centro, mientras hablo y mientras estoy a la espera también. Por supuesto, la forma de vestir, la recomendación ahí es, pues esto es un casi siempre, o sea, esto es un ámbito profesional, necesitamos, o sea, estar como, no, a tono con este ámbito, sin embargo, tampoco vale la pena como estar, no, de una manera con la cual uno no se sienta cómodo o cómoda. Entonces, bueno, ese es el reto, un poco como encontrar siempre el equilibrio y obviamente mantenerlo acorde también con quién soy yo, ¿no? Bueno, nada, cuatro elementos ahí como para dejarlos anotados fundamentales. Precisión es vital y a veces hay que entrenar cómo llegar a esta precisión, escribir y luego volver a depurar. Por supuesto, el conocimiento del proyecto, lo que les decía, nadie más que uno o que una sabe del proyecto, pero eso tiene que ser real. O sea, si tenemos nosotros mismos dudas con respecto a cierta, ¿no? A la temática, a la financiación, a los procesos, al guión, al final esto se va a notar. Entonces tenemos que ser capaces de hacer el trabajo previo para que cuando lleguemos al pitch nos sintamos seguras o seguros con el conocimiento que tenemos del proyecto. Por supuesto, generar confianza y transmitir emoción. Yo estoy segura, en este momento estoy en Honduras escuchando también proyectos aquí, varios han hecho pitch y pues, o sea, inevitablemente cuando hay algo que nos conecta desde la emoción, pues es mucho más fácil también generar esa recordación. Entonces piensen siempre cuál puede ser ese gancho, ¿no? A partir del cual pueden transmitir y generar esa recordación, porque uno de los mayores retos siempre será, pues, no pasar desapercibido. Las personas
van a estar llenas de información, lo que les decía, pueden escuchar alrededor de 10, 12, 15 proyectos cuando es una convocatoria, pero pasa lo mismo en los mercados, etcétera, donde uno va y hace muchas reuniones en el día y entonces al final tiene mucha información sobre varios proyectos y pues el mayor reto es generar esa recordación y no pasar desapercibido. Y eso tiene que ver con la calidad de la idea, mi capacidad de transmitir y de conectar como ser humano, como seres humanos. Ustedes imagínense que alguien está interesado en cerrar una coproducción, ¿no? Y hay en un mercado, por ejemplo, y hay 2 o 3 proyectos que son muy buenos. Finalmente, esa decisión también se va a tomar por quién me genera más empatía, yo con quién estaría dispuesto a trabajar, porque ya sabemos también, esto es una especie de matrimonio, en el audiovisual se va a trabajar durante muchos años, va a haber muchas dificultades, va a haber muchas alegrías también, entonces decidir con quién me embarco en ese camino es fundamental. Entonces piensen siempre en eso. A mí me gusta decir también que las películas son relaciones humanas y después de que logramos tener una historia con mucha calidad, de transmitirla, de tener un plan sólido, ¿no? De producción, un camino por recorrer planteado, el siguiente, porque si alguno de estos falla, digamos que ahí el proyecto está débil, pero si tenemos todo esto muy sólido, el siguiente criterio de decisión va a ser quiénes somos como personas y cómo conectamos, ¿no? Con quién, sí, esa capacidad de confianza y de conexión que tenemos, ¿no? Entre profesionales. Entonces, piensen en eso también a la hora de vender no solo el proyecto, sino un poco de venderse también ustedes mismos, ¿no? No es mentir, por supuesto, eso finalmente se cae si no es real, pero sí es saber también cuáles son sus fortalezas, ¿no? Como profesionales dentro del ámbito en el que están y cómo pueden poner eso también al servicio de la producción. Listo, entonces, digamos de manera muy rápida, mencionemos qué contiene un pitch. Esto que vamos a decir aquí no es, digamos, no implica que toda la información tiene que estar, lo que les decía, depende mucho del tipo de pitch que estén haciendo. Por ejemplo, si ya los jurados a quienes ustedes les van a hablar ya se leyeron el proyecto, ya se leyeron la carpeta, ya conocen la historia en detalle, de repente está bien refrescar, obviamente, cuál es, ¿no? La idea y la historia, etcétera, pero sería importante complementar con los avances del proyecto, con otras fortalezas, con novedades de lo que haya ocurrido con el proyecto desde que presentaron la carpeta. No sé, vincularon a nuevas personas como cabezas de equipo, hay un nuevo socio coproductor que está interesado, asistieron a algún laboratorio de guión, etcétera. Esto si las personas ya conocen el proyecto previamente, pero si no, es fundamental, si no conocen mi proyecto y es la primera vez que lo voy a presentar, es fundamental presentar el proyecto en su totalidad de la manera más sencilla y concreta posible. Entonces, vamos a mencionar los puntos. Tampoco quiere decir que este sea el orden, ¿no? Como, tengo que empezar A, B, C. No. Cada persona es libre de poder estructurar y reestructurar la presentación como mejor le convenga. Sin embargo, pues aquí hay como algunas recomendaciones generales. Por supuesto, el título, el género, el formato y la duración del proyecto, ¿no? Esto es como una información muy rápida, pero que ayuda de una vez a contextualizar de qué tipo de proyecto estamos hablando. Por supuesto, contar la historia, ¿no? Tenemos sí o sí un o una protagonista y es muy importante de manera rápida ubicarla como en un contexto, ¿no? En qué universo está esa protagonista o ese protagonista, ¿no? En qué época, qué tono tiene la película. De alguna manera empezar a incluir ahí estos elementos para situar muy rápidamente quién es ese personaje y en qué universo se encuentra. Por supuesto, el conflicto y por supuesto el desenlace, ¿no? O sea, cómo se va a resolver. Hay que contar la historia, ensayen contar esa historia de manera muy concreta, muy breve, eh, para que sea así, para que se pueda contar de manera muy fácil y que en las otras personas quede clara
claro cuál es esa, ¿no? Cuál es la historia que se va a contar. Esto es fundamental. Y por supuesto, si da tiempo, si lo logran incluir, pues algo sobre justamente el tratamiento audiovisual, el tono, referencias, ¿no? Alguna película, siempre es importante tener películas similares, porque puede salir o en la presentación del pitch o en las preguntas, ¿no? Es como, no entiendo muy bien el tono, ¿no? De repente, mm, no sé, es una fusión de géneros, bueno, etcétera. Es una propuesta que todavía el jurado no logra entender muy bien, entonces las referencias son fundamentales porque es una película de aventura en el tono de Jumanji, pero con, etcétera, adaptada a Latinoamérica. Estoy diciendo, ¿no? Cualquier cosa. A lo que voy es, sí nos sirve tener, por supuesto, esas referencias, ya sea lo que les digo para la presentación o para después. Ustedes tienen que saber eso, cómo se va a ver, cómo voy a lograr, ¿no? Transmitir esa historia, en qué tono y de qué manera. Después, digamos, de tener clara de qué va la historia, creo que es muy importante de este universo de fortalezas que les dije que hay que construir, eh, justamente contar qué hace original o qué hace particular mi historia o por qué vale la pena contar esta película y no otra, ¿no? Esos son fortalezas y oportunidades que pueden ser desde el género, la temática, el acceso a un personaje o a un contacto o a un lugar en particular, bueno, un talento asociado o que estoy hablando de un hecho histórico o que estoy hablando de una historia basada en la vida real o que estoy dando un nuevo enfoque con respecto a esa temática o a esta historia que de repente ya se ha abordado de otras maneras, etcétera. O sea, soy yo quien tengo que identificar cuál es el universo de fortalezas y oportunidades y ser capaz, obviamente, de lograr como ese diferencial. Esto además solamente se puede hacer con una buena investigación, entendiendo qué se ha hecho, qué hay similar en el sector, etcétera, para poder entender también, ¿no? Dónde entro yo y cuál puede ser ese diferencial. Por supuesto, es muy importante saber cuál es mi vínculo, o sea, cuál es el vínculo personal, tanto desde producción y desde dirección, con respecto a la historia, por qué desean hacerla. Y bueno, lo que decíamos de la conexión emocional, yo creo que sí es muy importante entender ese vínculo y por qué están ahí, ¿no? Por qué están vinculados haciendo este proyecto y no otro y por qué es vital para cada quien contarlo. Luego está el estado de producción, ¿no? Que es contar este proyecto, qué avances tiene a la fecha, en qué estado está el guión, ¿no? Estamos en una primera, en una segunda, en una tercera versión de guión, en qué estado estamos. Y en qué estado está la producción también, ¿no? ¿Quién respalda o avala el proyecto por la experiencia, la trayectoria, los reconocimientos, etcétera? Entonces, si tenemos, no sé, actores vinculados, si hay trayectoria o reconocimientos del director o la directora, quiénes están en el equipo técnico, o de repente la música es un elemento muy importante en mi película y el compositor musical ya manifestó su interés, está dispuesto a participar en el proyecto. Entonces, bueno, como contar los avances, eh, también las gestiones a la fecha, ¿no? Las locaciones, el casting, si hemos asistido a laboratorios, en fin, si tenemos socios interesados, o sea, como cuál es el estado actual del proyecto. Dependiendo del estado en el que estén y del pitch que estén haciendo, es importante también, por supuesto, mencionar el presupuesto y el plan de financiación. Esto de una vez define en una cifra de presupuesto, nosotros ya estamos definiendo de qué tipo de proyecto estamos hablando. Entonces, esto puede salir en todas las conversaciones, ¿no? Es como, ¿cuál es el presupuesto de tu proyecto? Entonces, pues hay que tenerlo. Y obviamente un camino, ¿no? A veces uno está justamente en ese diseño. Si uno todavía no ha terminado el presupuesto, entonces tiene que tener una cifra estimada. Si está en etapa de desarrollo, pues digamos, estamos estimando tanto de presupuesto, sin embargo, pues estamos en la construcción, ¿no? En el desglose y en la construcción del presupuesto. Eso puede pasar. Pero bueno, uno va definiendo más o menos como unos rangos en los cuales se encuentra el proyecto en términos de presupuesto. Y la ruta, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar allí? ¿Qué estamos pensando en términos del plan de financiación?
Y algo importante también tiene que ver con qué va a pasar de ahí en adelante, cuál es el cronograma, cuáles son las actividades que van a venir a continuación. Esto es muy importante, por ejemplo, cuando uno se presentan los fondos, es saber qué va a pasar con, o sea, si se ganan el fondo, qué va a ocurrir, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que vienen a continuación? Y esa claridad que uno logre transmitir en términos de esto es lo que viene es fundamental, ¿no? Porque nunca un fondo, una convocatoria, un aliado, un coproductor, etcétera, quieren que haya riesgo, ¿no? En esa película. O sea, no quieren que si se entrega un fondo, luego haya riesgo de que esa película no se vaya a hacer. Uno necesita garantizar con todo lo que está presentando el proyecto que esa película se va a hacer sí o sí. Y no porque sí, sino porque tiene un plan y porque tiene unos elementos y porque tiene un cronograma y un paso a paso de lo que viene a continuación. Entonces, siempre piensen, ¿no? Estoy en este momento del pitch, pero ¿qué es lo que viene para mi proyecto y cómo esas personas con las que estoy interlocutando aportan de alguna manera, contribuyen y van a sumar a eso que viene a continuación? Y por último, lo que les digo, la seguridad de estos son los pasos, tengo todo garantizado, bueno, o sea, obviamente uno tiene que ser coherente con lo que dicen y si lo dice, pues tiene que ser así, pero digamos, garantizar que efectivamente si se tiene la convocatoria, ese proyecto se va a hacer, no hay un riesgo de que eso no ocurra, ¿no? Y que tienen todo garantizado para eso. Y por último, ¿qué queremos, ¿no? De las personas que nos están escuchando y cómo eso que estamos solicitando, pidiendo, con lo que les estamos involucrando, va a hacer que el proyecto efectivamente sea una realidad. Entonces, eso depende mucho de el objetivo que yo planteé en el pitch, pero a eso tengo que apuntar. O sea, sí es muy importante decir qué me interesa de esa persona que me está escuchando. De repente, mmm, no lo vamos a definir ahí, o sea, no vamos a cerrar la negociación, pero sí me interesaría propiciar, digamos, un segundo encuentro en el que se pueda hablar de manera más detallada acerca de las necesidades y de los aportes posibles. O sea, de repente mi objetivo de ese encuentro puede ser generar un siguiente encuentro, ¿no? Obviamente en una convocatoria mi objetivo es, pues, por supuesto, adquirir los fondos, ¿no? Y entonces por eso hay que evidenciar con este fondo, yo voy a hacer que esto concretamente sea posible. No en general, sino las actividades específicas que van a hacer que eso que yo recibo de la contraparte aporte de manera concreta a mi proceso de producción. A veces es difícil eso, como cerrar una negociación en un pitch, no es ese el objetivo, ¿no? Como casi siempre tiene que ver con algo más, con ese primer gancho, con ese primer vínculo, con ese despertar interés, pero obviamente sí es importante como cerrar con lo que me interesa de la contraparte. Hay algo más ahí y es, a mí me parece importante, bueno, no cerrar necesariamente con lo que se les está solicitando, sino en la medida de lo posible como volver un poquito al inicio, de alguna manera, ¿no? Como volver a lo emocional, a la conexión, digamos, con el proyecto, con lo importante que es hacer la película para mí, pero también para quienes escuchan, con la pertinencia, ¿no? De sí, la vigencia, la pertinencia, la importancia, no sé, lo fundamental de volver a hacer el proyecto. O sea, creo que sí es importante finalizar, o sea, empezar con un gancho y finalizar nuevamente con algo que nos vuelva a remitir a la historia. Bueno, esto es una frase que me parece muy importante. Muchas personas tienen ideas, muchas personas, digamos, o estamos en el sector audiovisual desarrollando proyectos, teniendo ideas, escribiendo guiones, etcétera, pero hay que tener un plan que demuestre que esto realmente funcionará, ¿no? Y a veces ahí es donde está como la mayor diferencia. Me gustaría que viéramos muy rápidamente este video, contarles también que desde el audiovisual lo que hacemos es traer de otros lados
herramientas, ¿no? Que nos sirven para conectar con potenciales inversionistas, con, en fin, para presentar proyectos. Es como que no, esto no es solamente el audiovisual, ¿no? Tomamos elementos del marketing, en fin, de los proyectos sociales, de otro tipo de áreas, para poder comunicar los proyectos audiovisuales, que además son unos de los más retadores. Alguien me decía el otro día como, claro, es que hablar sobre buscar financiación para un proyecto social, porque estábamos viendo ejemplos de pitch para proyectos sociales, que es muy interesante verlos por si en algún otro momento los pueden ver. Y claro, ahí es muy fácil porque hay como un conflicto, o sea, hay un problema muy grande por resolver. No sé, los niños de cierta comunidad en La Guajira no tienen acceso al agua y entonces se plantea como una solución. Pero desde el audiovisual tenemos el poder de las historias, ¿no? De las emociones, de dar un alcance a ciertas temáticas que de otra manera no tendrían. Entonces, esto para decirles que tomamos algo de esta información sobre qué nos puede ayudar, ¿no? A captar la atención en una presentación, y a mí me gustan estas recomendaciones que aparecen aquí y por eso vamos a ver este video. Secretos que se utilizan muchísimo en el mundo de las presentaciones, que os permitirá conseguir esa ventaja competitiva en ese primer minuto, en esa primera frase, y poder destacar ante el resto de la gente. Para ello vamos a suponer que tu producto es una aplicación móvil para viajes donde los turistas lo que hacen es encontrar los lugares de moda a lo que va la gente local. Primer truco, pregunta retórica. ¿Has pensado alguna vez lo divertidas que serían unas vacaciones si en vez de ir con el guía turístico vivieras una experiencia 100% local? Mientras que el hola, me llamo Sebastián no marca ningún camino, la pregunta retórica marca ese camino. La pregunta retórica pone un tema sobre la mesa y hace que la gente comience a reflexionar. Segundo truco, mini historia. En el año 2002 hice mis primeras vacaciones solo. Cansado del típico viaje organizado, de la pulserita, de todo incluido, decidí que quería vivir una experiencia realmente local, experimentar aquello que viven las personas residentes en ese lugar en el que solo yo voy de paso. Sin darme cuenta, terminé en el barrio más peligroso de Bogotá. Y ahí comenzó la experiencia más flipante que he vivido jamás. Mientras que el hola, me llamo Sebastián, no aporta ningún tipo de valor. Con una mini historia contextualizamos el inicio de nuestra presentación. Y además aportamos algo personal, algo nuestro, que hace que el público se meta dentro de nuestra vida y haya una conexión más sencilla. Las historias funcionan muy bien cuando son cortas y van al grano, pero no funcionan en todo tipo de presentación. Si tienes que anunciar un ERE, por favor, no cuentes cuentos. Si vas a la segunda ronda frente a un potencial inversor, este señor o señora lo que quiere son datos concretos de tu operativa y de tu plan de acción en general, plan de negocios, con lo cual tampoco cuentes historias. Pero en las demás presentaciones, prácticamente todas funcionan y funcionan muy bien, siempre que sean cortas y vayan al grano. Y tercer truco, una frase llamativa. Hay más estudiantes matriculados en la Universidad Nacional Autónoma de México que habitantes en toda la isla de Menorca. Mientras que, hola, me llamo Sebastián, es una frase insulsa por mucho cariño que me pueda tener a mí mismo, cuando utilizamos una frase llamativa, una frase controversial, sorprendemos, sacamos a la gente de equilibrio y se despierta la curiosidad. Cuando comenzamos de esa manera, con una frase potente, auguramos más sorpresas dentro de nuestra presentación y eso de por sí hace que la gente preste atención durante más tiempo. Estos tres trucos, la pregunta retórica, la mini historia, la frase llamativa, funcionan muy bien para comenzar de manera impactante en esa primera frase y funcionan muy bien de manera individual, pero también en conjunto. Podemos comenzar con una pregunta retórica o con una frase e inmediatamente después pasar a la mini historia. Esto tendrá aún mayor impacto. Pero ojo, esto funciona muy bien solamente cuando
estos recursos son relevantes a nuestro tema central y cuando vamos al grano inmediatamente después. Claro, la típica pregunta que surge cuando hablo de estas cosas es ¿y cuándo doy las gracias? ¿Cuándo me presento? ¿Cuándo hago estas típicas cosas, formalidades que me piden o que hace todo el mundo, que tengo que hacer yo también? Nadie ha dicho que las tiene que decir en la primera frase. Puedes decirlo en la frase 2, puedes decirlo en el párrafo 2, puedes decirlo en el minuto 2. Dilo cuando tú quieras, pero ten muy claro que la primera frase es lo que te permitirá sorprender al público, sacar la cabeza por encima del resto de la gente de las presentaciones de cine de barrio que hay a día de hoy y generar esa atención que te ganará el primer minuto. Perfecto. Muchas gracias, Einer. Con esto volvemos entonces por aquí a nuestra presentación. Simplemente para retomar, recuérdenlo entonces, pregunta retórica, historia corta o frase llamativa, ¿no? Con algunos datos a veces es súper importante para poder entrar y generar de una vez el interés y la conexión con mi proyecto. Busquen información que por supuesto sea relevante para la historia, para la temática, con respecto a lo que quieren decir. Procuren que sea un muy buen inicio, un súper buen final. Ambos son muy importantes y mucha brevedad, obviamente, en la mitad. Creo que eso es como clave para, para hacer una muy buena presentación. Nada, yo creo que dejamos por ahí, pues estas son algunas más de las recomendaciones generales. De pronto cerraría solo con esta. A veces hay ataques de susto, de pánico, a todos y todas nos sigue pasando. Yo no he visto a la primera persona que diga, no, yo ya cuando hago pitch ya no me dan nervios. No, esto va a seguir pasando toda la vida. O sea, yo creo que sí, es algo ya como con lo que uno tiene que lidiar cuando hace audiovisual, cuando hace gestión de proyectos, etcétera, cuando necesita buscar aliados y aliadas. Entonces, lo que tenemos que hacer es abrazar el miedo, digamos, de alguna manera, los nervios que nos dan, la tensión permanente que siempre vamos a sentir. Y a veces es más, digamos, a veces puede ser mejor incluso hacer evidente este miedo que tratar de ocultarlo, ¿no? Cada quien sabe cómo manejarlo y encontrará sus herramientas, pero si hay un bloqueo, ¿no? Si hay un susto, si uno no sabe cómo seguir en un punto dado, a veces es mejor parar e incluso decir, en este momento estoy muy nerviosa, estoy muy nervioso porque este es un espacio muy importante para mí, ¿no? Presentarles el proyecto en este entorno es fundamental, estoy un poco nerviosa, pero voy a hacer lo mejor que puedo, ¿no? Entonces, digamos, de alguna manera es darle la vuelta también, hacerlo evidente, pero ser capaces también de reponerse, respirar y seguir adelante. Y bueno, por eso también la idea y la recomendación siempre es hacerlo en dupla, porque la otra persona obviamente también entra, ¿no? A apoyar. Traten, por favor, de no contradecirse nunca en un pitch. Están ahí para hacer equipo, para apoyarse y todas las diferencias que tengan las pueden resolver por fuera de ese espacio, pero este es el momento para demostrar el buen equipo que son. Y si ven que hay alguien, o sea, que la otra persona efectivamente no está llegando al punto, se está yendo por las ramas, algo pasó, le costó expresar la idea, siempre la otra persona tiene la capacidad, ¿no?, de entrar y de apoyar allí. Y por último, pues preparen todas las preguntas posibles, ensállenlas, piensen qué va a poder pasar, cuáles son las preguntas más difíciles que les van a poder hacer. Siempre escuchen cuál es la pregunta, siempre, y garanticen que la respuesta que ustedes dieron fue satisfactoria y cumplió, digamos, para responder a esa inquietud, porque en medio de los nervios, como uno tiene mucha información, preguntan una cosa y uno termina respondiendo otra, y esto es fatídico para los pitch, ¿no? Uno debe garantizar que el jurado logra resolver las dudas que tiene, por eso se recomienda verificar si la respuesta fue clara y suficiente. Bueno, esto es un poquito ya como las conclusiones. Y creo que nada más, a ver, ya creérselo y disfrutar del proceso, creo que es fundamental, a pesar de lo difícil que es.
Muchísimas gracias, Diana. Te voy a leer una pregunta muy breve que nos envía Ramiro Dorado, que quiere saber la diferencia entre pitch y sinopsis argumental. Entre pitch y sinopsis, no, es completamente diferente, digamos. El pitch es la presentación verbal que hacemos de nuestro proyecto. La sinopsis argumental realmente la escribimos y la usamos como en muchos entornos y espacios donde nos solicitan este documento escrito, donde se requiere la carpeta, donde nos la piden para convocatorias. La sinopsis argumental lo que hace es desarrollar, por supuesto, la historia de manera mucho más completa con el arco narrativo, ¿no? De alguna manera, sí, me desarrolla en su totalidad y según la extensión que me pidan, pues la historia, ¿no? De manera completa con todo el arco narrativo. Yo lo que hago en el pitch es tomar esa sinopsis porque parte de mi presentación de alguna manera tiene que ver con contar la historia. Entonces yo la tomo un poco como insumo. Normalmente la sinopsis argumental es mucho más larga. Ojo, porque en el pitch tenemos un tiempo muy cortito. Entonces debe ser una sinopsis muy abreviada. Espero que eso responda a la pregunta. Yo creo que sí, Diana, muchas gracias. Y por último, solo quería contestarle a Primitivo que nos envía una pregunta, digamos que sería un poco más extensa de responder y que creo que se desvía un poco del tema que nos llama el día de hoy. Y es que él nos está preguntando sobre los elementos de la carpeta de proyecto. Creo que aquí se mencionaron algunos, pero Primitivo, yo lo que te recomiendo es que te dirijas a la página de Proimágenes, proimágenescolombia.com. En la sección formación vas a encontrar la caja de herramientas. Ahí tenemos 3 charlas súper chéveres por Diana Camargo, que es una gran productora colombiana también, donde se habla, yo creo que es en total unas 3 horas y media acerca de la carpeta de proyectos. Es súper concienzuda, estudia cada uno de los elementos de la carpeta, entonces yo creo que ahí te puedes dirigir y aclarar tu duda para que sepas cuáles son aquellos elementos. Estoy segura que hay otras charlas ahí al respecto, pero me acuerdo muchísimo de esas 3 porque son muy chéveres para aclarar esta duda que tú nos envías. Y bueno, yo les quiero agradecer nuevamente, Diana, por compartir todo este conocimiento. Espero que haya sido de agrado de todas las personas que estuvieron. Yo creo que sí, porque nos mandaron muchos saludos de muchos colegios de los que están participando en el festival también. Les agradecemos mucho. Gracias a Felipe por la interpretación, a Ernei y a Laura que están detrás de cámaras haciendo posible esta transmisión. Y a las personas que nos están viendo, solo les pido un último favor y es que tienen que diligenciar 2 formatos de asistencia, uno que es específico para los participantes de Cuentamundos, ahí van a encontrar que es asistencia para Cuentamundos, y la otra que es la asistencia general para todas las personas, tanto los estudiantes y participantes del festival, como para las otras personas del sector que nos están viendo en este momento. Yo les agradezco que lo respondan, porque de esta manera nosotros podemos saber cómo les pareció a ustedes esta sesión y de qué manera podemos mejorar. Y no sé, Diana, si pudiéramos compartir esta presentación con esas personas que nos dan los formularios. Nosotros se las compartiremos una vez lo respondan. Y bueno, pues muchas gracias y que tengan un feliz resto de tarde. Muchas gracias. Buena tarde para todos y todas. Chao, chao. El cine colombiano nos transporta, nos lleva a todos los rincones del corazón. El cine colombiano nos inspira. Nos habla en nuestra propia voz sobre lo que somos. Nos conecta porque descubrimos que somos partes de un todo. Nos emociona. El cine colombiano nos late.